llama Claves para enseñar y aprender matemáticas. Les cuento un poquito sobre mí. Yo tengo 43 años y a los 17 comencé a enseñar, oficialmente digo yo, porque como a los 15 ya le explicaba a mis compañeros de clase, nos reuníamos los sábados a hacer las tareas de álgebra, de geometría, pero en 11, o sea, en el último año de bachillerato, fue que comencé a dar clases particulares a domicilio y ahí digamos que empezó mi carrera como profesor. Hice mis estudios de ingeniería civil en Cali, en la Universidad del Valle. Entonces digo que soy ingeniero de profesión, pero maestro por vocación. Desde los 17 años prácticamente he estado vinculado a este oficio que para mí es el mejor del mundo y los felicito a todos ustedes también por haber elegido este camino. No ejercí mi profesión de ingeniero como tal, realmente fue muy poco tiempo, cuestión de 3 meses. El resto de mi vida pues la he entregado a la docencia. Entonces quiero compartir con todos ustedes esas claves, como esos tips que yo he aprendido en el camino para pues dárselos a todos ustedes, que tomen lo que quieran, lo que les sirva y lo aprovechen para su quehacer docente. Entonces, bueno, siempre comienzo con esto. Nosotros tenemos una influencia poderosísima en nuestros estudiantes. De hecho, fue lo que a mí me pasó. Yo debo ese gusto por las matemáticas a los profesores que tuve en el colegio, profesores muy buenos, pero también muy exigentes, que permitieron que desarrollara como ese potencial, ese cariño, ese gusto por la matemática, por la física, que son las dos áreas en las cuales yo me desempeño y en la cual he ejercido, digamos, la labor de enseñar. Allí pues siempre invito a los profes a que por favor no infundamos terror, no al terrorismo con nuestros estudiantes. Pienso que eso es un crimen cuando el profesor le dice a un estudiante: no, tú no sirves para esto, mejor dedícate a otra cosa. O pasa mucho en la universidad, me lo han contado los mismos estudiantes, profesores que ya adquieren la fama de cuchillas y lo que hacen es intimidar a sus alumnos. El primer día de clases el saludo es: buenas, aquí son 30 estudiantes y aquí solamente me ganan 5 la materia, comencemos. Eso ya de entrada genera, ¿cierto?, un bloqueo, una predisposición. Lógicamente ya el susto lo acompaña a uno todo el semestre. Entonces justamente debe ser lo contrario. Debemos transmitir entusiasmo, irradiar como ese gusto por aprender, mostrarle a los chicos que es que esto sirve, o sea, que esto sirve, que la matemática es importante, no solo para ganar un examen, para pasar un año escolar, sino para la vida. Realmente allí está el principal reto de nosotros, infundir ese amor, ese gusto por aprender. Ellos todo el tiempo nos van a preguntar: bueno, ¿y para qué me sirve a mí todo esto? ¿Para qué aprendo a resolver ecuaciones? ¿Para qué aprendo los 10 casos de factorización? Las identidades trigonométricas, en fin. Allí es donde tenemos que estar nosotros preparados para responder esas preguntas a los chicos. Hay gente que dice: ¿y a mí eso en qué me sirve en la vida real? Yo siempre digo, y es que ir a la universidad no es la vida real. Aplicar, digamos, no sé, a un cargo, a un concurso docente no es la vida real. Y uno allí tiene que saber esas cosas que a veces pertenecen al mundo abstracto, ¿verdad? O sea, tiene que saber incluso cosas de memoria. Entonces, lo que pasa es que los chicos quieren ver, sí, que la matemática dónde está, en esta tarima o en ese videobeam, en fin, en las cosas que tocan. Pero hay que decirles: oh, en el mundo hay que prepararse, porque el mundo afuera es una piscina de tiburones, donde yo tengo que llegar bien preparado, en conocimientos, en competencias, como le llaman ahora. Entonces, también hay que decirles: venga, es que la vida no es solamente, bueno, yo esto lo aprendí, lo aplico, lo palpo, no. Esa preparación que exige el mundo de hoy lleva consigo, sabe, una cantidad de cosas. Es nuestra misión, por así decirlo, diseñar problemas de aplicación de la matemática en la cotidianidad. Podemos mirar a nuestro alrededor y encontrar situaciones en las cuales podemos decirle a los chicos: vean, eso que vimos en el tablero o en el cuaderno lo vamos a aplicar aquí.
que integra varios temas, por así decirlo, de lo que es matemática, incluso geometría. Dice, si un galón de pintura alcanza para cubrir 20 metros cuadrados, ¿cuántos galones se requieren para pintar una pared de 250 centímetros de alto y 48 metros de largo? Un problemita sencillito, donde dan la información. Entonces, mi invitación es a que hagamos un dibujito. ¿Sí? Es una de las habilidades que tenemos que desarrollar los maestros, aprender a dibujar, dibujos bonitos en el tablero. Eso a los chicos les gusta, también ver esa parte, como esas destrezas de los maestros. Y decirle, bueno, el problema me da esta información. La pared tiene 48 metros de largo y tiene 250 centímetros de altura, que equivale a 2.5 metros, ¿verdad? Allí estamos aplicando lo que son conversión de ¿qué? De unidades de longitud. Entonces usamos la geometría, porque necesitamos encontrar el área de la pared. El área de un rectángulo que es igual al producto de su base por su altura. Entonces utilizamos los datos. Vale, esto está avanzando muy rápido, perdón. Allí está, 48 metros por 2.5. Allí entran las operaciones con decimales. Si ustedes han visto mis videos, yo trato de no usar la calculadora. O sea, trato siempre de hacer énfasis en las operaciones manuales. Me he encontrado con estudiantes que van a presentar las famosas PAEP. ¿Saben qué son las PAEP? Pruebas de admisión para estudios de posgrado, que son las que exigen algunas universidades para hacer maestrías. Y es común ICFES, te preguntan cosas de matemáticas, hay física, bueno, hay inglés, hay otras competencias, pero por ejemplo, lo que es matemáticas es sin calculadora. Entonces, esa dependencia del celular, de la calculadora para hacer una operación, yo pienso que hay que decirle a los chicos, venga, uno no puede ser tan esclavo de esos aparatos para hacer una operación. Entonces, insistir en esa parte de las operaciones manuales. O los trucos, ¿no? Yo puedo decir 2.5 es 5 sobre 2, 5 medios, yo multiplico con 48 por 5 y divido por 2. O simplifico, 48 simplifico con 2 me da 24, 24 por 5 me da 120. Hay una cantidad de formas de hacer eso sin calculadora. 120 metros cuadrados, también es importante hacer énfasis en las unidades. Si yo pongo 120 solito, eso no me dice nada, ¿verdad? Para el dato de un área, es la importancia en las ciencias de especificar las unidades, en la física, en la química, en la misma matemática. Y ya con esto nos vamos al resto de la información que da el problema. Un galón de pintura dice que alcanza para cubrir 20 metros cuadrados, el área de la pared nos dio 120 metros cuadrados, por lo tanto la pintura necesaria, ¿cómo la obtengo? Con una división, o alguien de pronto prefiere plantear una regla de 3 simple, directa, también lo puedo hacer por allí. En este caso, tomamos el camino de la división, que es como el más sencillo, ver cuántas veces cabe 20 en 120. ¿Y eso nos da cuánto? 6 ¿qué? Muy bien, galones. También las unidades. No son 6 metros, no son 6 centímetros, en este caso ya son 6 galones de pintura. Y enseñarles también a que, bueno, interprétenme la respuesta, porque es que a veces los chicos le dan un resultado allí a secas, ¿sí? 3, 8 metros, ¿y qué? ¿Y eso con qué se come? Hay que decirle que interpréteme esto, ¿qué quiere decir en el problema? Y ojo que ustedes aquí podrían llevar el problema mucho más allá. Decir, bueno, y si en la ferretería el galón de pintura vale tanto, y le aplicamos el IVA de tanto, y si nos da un descuento por pago en efectivo de tanto, usted ahí tiene una cantidad de posibilidades para llevar más cosas del mundo abstracto a la vida real, a lo que pasa en la cotidianidad. Entonces viene un problemita pues sencillito que involucra aritmética, geometría, bueno, esta parte ya de interpretación de respuesta, y así mismo ustedes pueden idearse cantidades de situaciones para entusiasmar a sus chicos, a sus estudiantes, de que verdad es que esto sí sirve, o sea, esto no se queda solo en un cuaderno, sino que es que yo lo aplico allá en la calle y en las situaciones que me muestra la vida. Decirles a los chicos que las matemáticas, si no nos hacemos amigos de ellas, nos va a pasar esto, empezamos a descartar posibilidades cuando llegue el momento de elegir una profesión. Y eso que aquí están marcadas como las clásicas, ¿no? Las profesiones tradicionales, pero es que cada vez aparecen nuevas carreras, nuevas profesiones porque la sociedad lo demanda. Entonces ahora a los chicos les gusta que la programación, o que el diseño de aplicaciones, o el diseño industrial, en fin, pero todo eso exige saber matemática.
O sea, ninguna de esas profesiones va a poder tirar a espaldas de la matemática. Necesita una formación, una estructura numérica, lógica, de tomar decisiones, en fin, que eso lo da la matemática. Entonces hay que informarle eso a nuestros estudiantes para que ellos descubran que es que eso que ustedes les están enseñando vale la pena incorporarlo y ponerle atención. Para aprender matemáticas, desde mi experiencia, 3 cositas: compromiso, afianzar la teoría y la práctica, que es ineludible. El compromiso, que el estudiante sepa que son importantes, que es necesario aprenderlas, que es que abren posibilidades en la vida, ¿sí? Te dan más oportunidades de desempeñarte. La parte teórica, que es fundamental. Los chicos a veces discuten, seguramente les han dicho, pero profe, es que para qué nos pone a aprender de memoria las cosas, que es que no, es que ahora todo está en Google, todo está ahí en el celular. Repito, si usted va a una prueba de inglés, una prueba saber, una prueba para ingreso a la universidad, una prueba para una maestría, usted no tiene el celular a la mano, usted tiene que saber cosas de memoria. Y a veces subestimamos la memoria, y resulta que los chicos de ahora tienen mejor memoria que la que teníamos nosotros a esa edad. Estos benditos se saben una cantidad de cosas. Vaya a preguntarles de fútbol, vaya a preguntarles de videojuegos, tiene una memoria sorprendente. Entonces la parte teórica es muy importante. Yo no puedo enseñar trigonometría si mis estudiantes no saben qué es un cateto, o qué es una hipotenusa, o qué es una razón trigonométrica, toda esa cantidad de definiciones que finalmente hacen parte de todo ese mundo matemático. Así como la medicina tiene su discurso, la biología, en fin, la matemática también. Hay cosas que hay que aprender de memoria, ineludiblemente. Y la práctica. Eso sí, como creo que fue Einstein el que dijo eso, que no queda más remedio que cerrar la puerta y sentarse a trabajar. Allí no hay de otra. Mientras no se inventen pastillitas de matemáticas, que la pastillita para hacer factorización y la pastillita para saber derivar o para saber integrar. Toca sentarse a trabajar y borrar y volver a trabajar y volver a hacer y volver a intentar. No existe otro camino. Entonces, bueno, insistir en esas 3 cositas si realmente alguien quiere ser bueno en matemática. Lo otro es que busquen condiciones apropiadas para estudiar. Los chicos pretenden hacer sus ejercicios de matemática escuchando reggaetón o no sé, o viendo la película. Eso no funciona. O sea, hay que decirles, busquen condiciones de concentración, silencio, o sea, para que realmente ese aprendizaje sea efectivo, ese trabajo que van a realizar realmente les aproveche. De resto, si tienen elementos distractores, pues eso no les va a servir para nada. Lo otro es también insistir en el orden. Les cuento, yo desde el colegio siempre fui muy organizado con mis cuadernos y eso a mí siempre me trajo buenos resultados. Y en mis exámenes también, igual, era súper organizado. Mi profesor de álgebra y geometría les decía a mis compañeros, obviamente, ya se imaginarán cómo me sentía yo. Éramos 40 en el salón y él sacaba mi examen y les decía: así es que se presenta un examen de matemáticas, miren, así organizado, sin tachones, sin borrones. Y cogía un examen de esos llenos de tachones y borrones y decía: esto yo no sé quién lo va a calificar. Y me le echaba a la basura. Obviamente, en broma, ya imaginarán cómo me sentía. Comer vivo. Pero a mí todo esto siempre me trajo muy buenos resultados, y en la universidad también. En el estudio de mi carrera, siempre que tocaba hacer una plancha de dibujo, un plano o la presentación de un parcial, siempre impecable, tratar siempre de uno cuidar esa, o sea, tanto el fondo como la forma, ¿no? O sea, una presentación impecable. Mis recomendaciones son estas: tener siempre los apuntes organizados y al día, la escritura clara y legible. Yo creo que ustedes muchas veces han sufrido calificando los exámenes de sus estudiantes cuando no les entienden lo que escribieron, ¿verdad? O cuando es un desorden que hay que ser uno detective para poder entender qué es lo que dice allí. Las gráficas, insistir a los chicos que todavía existe el compás, la escuadra, ¿sí? El transportador, los curvígrafos, que no, es que, pues sí, ahora existe GeoGebra y todos esos programas fantásticos para hacer gráficas y animaciones en 3D, pero hay que saber dibujar. Un estudiante que, por ejemplo, luego escoja arquitectura, ingeniería, en fin, y no sepa dibujar, va a tener un déficit allí muy grande. Ojo, destacar también lo más importante, lo que son definiciones, fórmulas, resaltarlas. Si ustedes han visto los videos, yo utilizo mucho la
Sí, cuando se trata de algo que realmente hay que incorporar aquí, hay que atornillar en la cabeza información que es clave y que debe perdurar hasta aquí para siempre. Y lo mismo, mantener la secuencia de pasos en el desarrollo de ejercicios y problemas. Esa es otra de las cosas que, por más expertos que seamos en un tema, pues tratar de respetar esa secuencia, como se dice, cuidando el proceso para que el resultado sea el que esperamos. Ahí entra un poco, yo aprendí en la carrera de ingeniería, tuve una materia que se llamaba control de calidad, y nos enseñaba que los japoneses tienen esa mentalidad de cuidar el proceso y no el resultado. Es decir, si cuidan las etapas del proceso, su resultado es 1A, lo que ellos esperan. Pero lamentablemente nuestra cultura es al revés. Nosotros no cuidamos el proceso, sino que es como la construcción de una casa, ¿sí? No cuidan el proceso de construcción y luego la casa entregada tiene que hacer reparaciones. Mientras que si cuidamos el proceso, pues, ¿cierto? Es difícil que nos llamen para responder por cualquier avería. Entonces lo mismo pasa en matemáticas. Insistir a los chicos, venga, no arriesgue su ejercicio. Ese es su paciente, usted es el cirujano. Si usted a su paciente por acabar rápido coge y le corta la arteria que no es, lo desangró, ¿cierto? En plena cirugía. Lo mismo pasa con el ejercicio de matemáticas. Llévelo despacito, con seguridad. Hay cosas que de pronto uno se puede saltar y que no implican arriesgar el ejercicio como tal. Pero de resto sea cuidadoso y verá que con seguridad va a llegar al resultado que usted necesita. De decirles a los chicos también que es que esto no se aprende de la noche a la mañana, esto necesita tiempo, necesita dedicación y que el exceso de estudio no es perjudicial para la salud. Porque es que ellos, claro, para una rumba, ahí sí, o para amanecerse con los videojuegos, aquí sí, pero para estudiar dicen, wow, ¿cómo así? Es que eso me hace daño, pues que me voy a botar la cabeza, ¿no? O sea, así como se puede dedicar tiempo para otras cosas, el estudio y todo esto de matemáticas exige tiempo, dedicación, el compromiso, lo que les decía ahora al comienzo. También decirles que por favor no avisen cuando ya se va a acabar el año escolar ni el semestre universitario, sino que a la primera duda que surja, ahí mismo, como se dice, avisen, ¿no? Al profesor, al padre de familia, para hacer algo, pero no. Lamentablemente ellos pierden el examen, pierden el periodo y ya por el al final es que, ay, yo voy tan mal en la materia, ¿qué hacemos? Empiezan los papás desesperados a buscar el